información que escucharás a continuación fue tomada de la vida real. Se recomienda discreción. En 1968, cuando el gobierno estaba muestreando las actitudes del público hacia los ovnis, dieron la siguiente declaración a una muestra representativa del público americano. Una agencia gubernamental mantiene un archivo de alto secreto sobre ovnis que se ocultan deliberadamente al público. Responda, ¿verdadero o falso? Una mayoría sustancial, casi 2/3 de todos los encuestados, estaba de acuerdo con esta afirmación. Entre los adolescentes, la diferencia era aún mayor, ya que casi el 75% de ellos creía que la afirmación era correcta. Se cree que si esa misma encuesta se realizara hoy en día, el porcentaje de los que están de acuerdo sería aún mayor. No es de extrañar, teniendo en cuenta que vivimos en una época de libre circulación de información o desinformación, según a quien se pregunte. Y sobre todo, desde la llegada de Internet, se ha convertido casi en una normalidad cuestionar y hacer acusaciones contra los que están en el poder. Pero hace poco más de medio siglo, esta falta de confianza en el gobierno no era ni de lejos tan frecuente. Ese evento, haya o no algo de verdad en él, trajo la noción de conspiraciones gubernamentales y encubrimientos. A lo largo de la década de 1950, cuando el concepto de objetos voladores y visitantes del espacio aún estaba en pañales, tanto testigos como los investigadores de ovnis fueron aparentemente acosados, amenazados y obligados a guardar silencio por misteriosos individuos conocidos como los hombres de negro. A menudo se decía que estos hombres extraños vestían trajes negros, llevaban sombreros oscuros y viajaban en coches negros, normalmente del tipo clásico americano, comúnmente usado por agentes del gobierno. En aquella época, se creía que estos individuos trabajaban para una organización secreta encargada de suprimir cualquier mención de ovnis o extraterrestres en el dominio público. Pero con el paso de los años, esta suposición ha evolucionado, y los defensores de su existencia consideran ahora la posibilidad de que estos supuestos agentes del gobierno sean, de hecho, extraterrestres por naturaleza. La película del mismo nombre, publicada en 1997, se burló de la conspiración de los hombres de negro, y lo hizo con un efecto cómico desarmante. Pero para las personas que aparentemente han sido visitadas por estas misteriosas entidades, no es cosa de risa, y lo que sigue es solo una pequeña selección de relatos sobre tales encuentros. En 1952, un antiguo militar de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos, convertido en autor y ufólogo aficionado, llamado Albert Bender, creó una organización llamada la Oficina Internacional de Fuentes Voladoras, para investigar e informar sobre la extraña actividad de los ovnis, presenciada en todo el mundo en aquella época. La organización fue inicialmente un éxito, publicando un boletín semanal, que fue distribuido a su pequeña pero dedicada audiencia, de alrededor de 2.000 personas en todo el mundo. Sin embargo, a principios de 1953, Bender repentina y misteriosamente cerró su operación y cesó toda publicación, dejando en el número final del boletín un mensaje bastante ominoso. Aconsejamos a quienes se dediquen a este tipo de trabajo que sean muy precavidos. Los colegas informaron de su extraño comportamiento, afirmando que parecía agitado y nervioso, como si alguien o algo le hubiera asustado. Bender no comió ni durmió bien durante semanas después de cerrar la oficina, y se dice que sufrió dolores de cabeza insoportables durante ese tiempo. Cuando se le preguntó sobre su repentina e inexplicable decisión, se negó a dar más detalles, y mantuvo este silencio durante muchos años después. Casi una década más tarde, en 1962, Bender finalmente explicó sus acciones, diciendo que había sido visitado por 3 hombres vestidos de negro, que habían aparecido de la nada, y le advirtieron que no continuara su trabajo sobre los ovnis. Unos años más tarde, en 1976, un médico de familia muy conocido y respetado, el Dr. Herbert Hawkins, informó de un encuentro muy escalofriante.
Hawkins estaba solo en casa, en su residencia de Maine, la noche del 11 de septiembre. Estaba estudiando un incidente con un ovni que había ocurrido unos meses antes, cuando de repente sonó el teléfono. Hawkins contestó, y al otro lado se oyó la voz de un hombre que se identificaba como representante de la organización de ovnis de Nueva Jersey, algo que más tarde resultó ser falso. El hombre preguntó a Hawkins si estaba solo y si podía visitarle para hablar sobre el caso ovni que estaba investigando. El doctor accedió y el hombre le dijo que iría enseguida. Al momento que colgó, el doctor se dirigió a la puerta principal para encender la luz del porche y se dio cuenta de que el hombre ya estaba subiendo los escalones frente a su casa. Recuerda que se sintió un poco desconcertado porque aunque el hombre hubiera llamado desde la casa de su vecino, era imposible que hubiera llegado a la puerta principal en solo el tiempo que le había llevado caminar desde el teléfono hasta el interruptor de la luz. Y hay que tener en cuenta que esto sucedió antes de la llegada de los teléfonos móviles. Sin embargo, seguía deseando escuchar lo que aquel hombre tenía que decirle, y al invitarle a pasar, Hawkins quedó impresionado por el aspecto del desconocido. Era un hombre alto y delgado, que vestía un traje oscuro y mal ajustado, y llevaba un fedora negro en la cabeza. Su piel era lisa y mortalmente pálida, y cuando se sentó y se quitó el sombrero, Hawkins se dio cuenta de que era tan calvo como un huevo. No tenía pelo en absoluto, carecía de cejas y pestañas, sus labios eran de un rojo rubí brillante y hablaba con voz inexpresiva. No había entonación, ni inflexión en su tono, y todas sus palabras estaban espaciadas uniformemente. Durante toda la conversación, permaneció inmóvil, siendo su boca lo único que se movía. Por si eso no fuera suficientemente inquietante, en una de las pocas ocasiones en que el desconocido movió otra parte de su cuerpo, aparte de los labios, se limpió la boca con el dorso de la mano, dejando una mancha roja en sus mejillas. Fue en ese momento cuando Hawkins se dio cuenta que el desconocido llevaba pintalabios y que su boca era en realidad una hendidura perfectamente recta que ni siquiera tenía labios. El buen doctor se asustó mucho en ese momento y cuando el visitante le pidió que sacara la moneda de cobre que llevaba en el bolsillo, accedió inmediatamente. Es un misterio cómo este extraño hombre sabía que tenía una moneda de cobre en el bolsillo. Pero a lo largo de la conversación, el doctor tuvo la clara sensación de que el visitante le estaba leyendo la mente. Sostuvo la moneda en la palma de la mano, como se le había ordenado, y el visitante simplemente le dijo que la observara. Al hacerlo, la moneda cambió de color, de cobre a plateado, y luego se volvió borrosa, casi como si se desenfocara. Luego desapareció, justo delante de sus ojos. El visitante le dijo al desconcertado doctor, en términos inequívocos, que si no destruía toda la información que había recopilado sobre el caso del ovni, él mismo correría la misma suerte que la moneda. Mientras el hombre pronunciaba estas últimas palabras, Hawkins declaró que su habla había empezado a ralentizarse y que sus palabras se habían vuelto confusas. El extraño hombre le dijo de repente que su energía se estaba agotando y que tenía que marcharse. El médico le acompañó hasta la puerta y vio cómo bajaba los escalones agarrándose a la barandilla, casi como si estuviera tullido. Después, dobló la esquina de la casa cojeando y se perdió de vista, momento en el que se produjo un enorme destello brillante y a continuación, el silencio. Hawkins estaba profundamente perturbado por esta experiencia. Su familia llegó a casa más tarde esa noche para encontrarlo sentado en la sala, mirando fijamente al espacio y con todas las luces de la casa encendidas. En los últimos 50 o 60 años han habido muchos relatos sobre hombres de negro y muchos de ellos, especialmente los más fantásticos, como el encuentro del Dr. Hawkins, han sido recibidos con cinismo y burlas por parte de la comunidad en general. Su existencia es extremadamente difícil de probar y la mayoría de las veces la creencia se reduce a la credibilidad del testigo. Sin embargo, en el 2012 aparecieron en internet unas imágenes muy interesantes. El video se grabó 4 años antes, en el 2008, y se tomó con una cámara de videovigilancia situada en el vestíbulo de un hotel cerca de las cataratas del Niágara, en Ontario, Canadá. 2 semanas antes de su grabación, uno de los empleados del hotel había presenciado una extraña actividad de ovnis sobre el río Niágara y había comentado el incidente a amigos y colegas.
Esto dio lugar a una visita inesperada de dos extraños hombres vestidos de negro. La cámara captó a estos dos individuos entrando en la recepción del hotel, caminando exactamente igual el uno del otro, vistiendo exactamente la misma ropa, e incluso, pareciendo tener exactamente el mismo aspecto, tanto en la estructura facial, como en complexión. Los testigos informaron de que eran altos y muy delgados, y que parecían gemelos idénticos. Tanto los huéspedes como los empleados del hotel se sintieron profundamente perturbados por su presencia, no solo por su comportamiento amenazador, sino por su aspecto en general. Las descripciones dadas eran muy similares a las del desconocido que había visitado al Dr. Hawkins. Altos, delgados, totalmente desprovistos de pelo, y sin ningún tipo de emoción o expresión facial. Los dos hombres tenían idénticos ojos azules como el hielo, descritos como casi hipnóticos, que no parpadeaban ni una sola vez. Se decía que tenían una naturaleza inquisitiva, y una vez más, las personas que entraban en contacto con ellos, decían que se sentían expuestas, como si de algún modo les leyeran sus pensamientos más íntimos. Estos extraños pidieron hablar con el joven que había presenciado la actividad ovni, pero afortunadamente para él, ese día no estaba en el trabajo. Cuando fracasaron en sus intentos de localizarlo, los extraños hombres empezaron a preguntar a los miembros del personal sobre otros avistamientos de ovnis y teorías conspirativas en general. No parecían ni satisfechos ni insatisfechos con ninguna de las respuestas que les daban, simplemente registraron la información y siguieron adelante, marchándose tan abruptamente como habían llegado, para no ser vistos nunca más. Este encuentro es muy similar en descripción a muchos otros relatos registrados a lo largo de los últimos 60 o 70 años. Y parecería sugerir que los hombres de negro no son del todo de este mundo. Otros relatos, sin embargo, han sido mucho menos fantasiosos, con testigos de esos encuentros que no han reportado ninguna apariencia extraña o comportamiento misterioso sobre los hombres que los visitaron. Entonces, ¿qué debemos creer? ¿Son los hombres de negro humanos, o son una combinación de humanos y extraterrestres, trabajando juntos hacia el mismo objetivo? ¿O pudiéramos ir a lo más básico y preguntarnos, ¿en realidad existen? Hay muy pocas pruebas que lo sugieran, e incluso las imágenes de circuito cerrado grabadas en el Hotel de Ontario son cuestionables. Casualmente, se publicaron en Internet casi al mismo tiempo que se promocionaba la tercera película de los hombres de negro. Lo que ha llevado a muchos escépticos a creer que no era más que una campaña de marketing viral. Pero esto no explica la fecha del 2008 o los numerosos testimonios que lo respaldan. En general, los escépticos han señalado que el fenómeno de los hombres de negro se limita en gran medida a América del Norte. Se han convertido en una faceta arraigada del folclore americano y es, sobre todo, relativamente reciente. El punto álgido de su notoriedad, al haber ocurrido durante la década de 1950, en un momento en que la paranoia sobre los objetos voladores no identificados estaba en su apogeo. Por último, sostienen que todo empezó con un hombre, Albert Bender, y que todos los demás relatos desde entonces son el resultado de imitadores y oportunistas deseosos de inflar aún más la leyenda. Sin embargo, esto no es estrictamente cierto, ya que los informes de hombres de negro no se limitan a los Estados Unidos. Muchos encuentros se han producido en Europa, Australia y en otros lugares de todo el mundo, y mientras que las descripciones modernas de estos individuos en su mayoría se remontan a la cuenta de Bender, el fenómeno no es tan reciente. En realidad es anterior a la década de 1950 por cientos de años. Durante la Edad Media, la gente a menudo informaba de encuentros con hombres vestidos con túnicas negras y sombreros negros. Estos se describían como entidades malévolas que poseían capacidades inhumanas y eran extraños tanto en apariencia como en comportamiento. Las descripciones de estos extraños hombres eran casi siempre las mismas, llevando a muchos a creer que eran todas manifestaciones de una sola persona y que esa persona era el diablo. Algunos han sugerido que los hombres de negro son de naturaleza demoníaca y se han establecido vínculos con la gente de las sombras, en particular con el hombre del sombrero, por razones obvias. También se ha informado de relaciones con los niños de ojos negros, y algunos testigos han visto tanto a hombres de negro como a niños de ojos negros viajando en los mismos vehículos.
Independientemente de estas teorías, se asume en gran medida, y algo aceptado por la comunidad, que los hombres de negro son visitantes extraterrestres que se han infiltrado en varios gobiernos de todo el mundo. Peor aún, que los gobiernos son realmente conscientes de su presencia e incluso que trabajan en convivencia con ellos. ¿Para qué fines? Es una incógnita. Sean quienes sean los hombres de negro, está claro que son bastante siniestros y que nada bueno sale de su presencia. Los testigos a menudo se sienten intimidados, amenazados y totalmente perturbados después de entrar en contacto con ellos. Tanto si son agentes del gobierno, seres extraterrestres, entidades paranormales o nada más que un producto de la imaginación, la idea de encontrarse cara a cara con uno de ellos no es menos aterradora. Si alguna vez tiene la suerte de ver un objeto volador no identificado o es testigo de algún otro suceso sobrenatural y oye que llaman a su puerta en plena noche, le aconsejo que no responda. Si te gustó este episodio, no olvides suscribirte y compartirlo con alguien que querrás asustar. Y recuerda, no temas a las sombras. Ellas solo te quieren asegurar que hay luz cerca.